Aunque en Araba y en Vizcaya ha habido entendimiento entre jeltzales y populares, Antonio Basagoiti dice que a día de hoy no apoyaría las cuentas del Gobierno vasco porque no ve rigor y seriedad. Y a pocos días de la reunión del Consejo Vasco de Finanzas del día 13, donde se tratará sobre los ingresos previstos para 2013, ha lanzado la siguiente advertencia. Como la Diputación Foral de Vizcaya presente un recálculo de ingresos ficticio, no lo va a apoyar el Partido Popular, parece que tampoco lo apoya Bildu, parece que tampoco lo apoya el Partido Socialista, y se va a encontrar con unos presupuestos en el Parlamento Vasco en el que los ingresos son cuestionados por todas las formaciones y, por lo tanto, echados para atrás. Mientras estén haciendo números ficticios vía Vizcaya, Urkullu está jugando a quedarse sin presupuestos. Además, ha criticado que el PNV rechace los recortes de Rajoy, mientras el Gobierno vasco también los anuncia. ¿Sus recortes qué pasa? ¿Que son más vascos que los de Rajoy y por eso son mejores? Sobre la ponencia de convivencia que se creará en el Parlamento la próxima semana, Basagoiti mantiene la exigencia de que todos los participantes condenen la violencia, no ya para apoyar su puesta en marcha, sino también para participar en la misma, y pide a PNV y PSE que lo garanticen. O se garantiza eso o el Partido Popular no estará y, por lo tanto, a día de hoy no está garantizado y a día de hoy el Partido Popular no está. El presidente del PP vasco, a modo de resumen, ha dicho que coincide con el Lehendakari en la necesidad de adoptar medidas para estimular la economía, pero no en su modelo de país ni en paz y convivencia. La valoración del Gobierno se conocerá el jueves al término de la ronda. Antes, todas estas cuestiones volverán a estar sobre la mesa. El martes con el PSE y con EH Bildu y el miércoles con el PNV.